Hola a todos, espero que estén muy bien. A continuación el tema gestión de materias primas a nivel industrial, lo que podemos llamar inspección, manejo, almacenamiento, embalaje, preservación, seguridad y salud, transporte y ambiental. Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es que estas materias primas o insumos deben de tener un orden en el cual deben de estar en un lugar correcto para tener en cuenta esas cantidades, esa posición correcta, ese tiempo, logrando la eficiencia que es reducir esos costos. El primer aspecto es cuando el proveedor llega con las materias primas e insumos a las instalaciones de la empresa o del proyecto. Lo primero que toca hacer es la inspección de materiales, verificación de empaque de cantidades, también es un control la inspección visual, verificación de cantidades según remisión. Entonces recordemos que nosotros al proveedor enviamos una orden de compra y ya cuando llegue ese producto o esas materias primas entonces llega con una remisión, entonces tenemos que verificar eso. También algunos productos o materias primas, por ejemplo la tubería, el cable eléctrico, etcétera, viene con un certificado de calidad, entonces hay que conocer si ello aplica esas pruebas de laboratorio y esa conformidad. Y también controles como verificación de empaque de diámetro, entre otros aspectos. Muy bien, aquí miramos un ejemplo en este caso del puerto, de el operador logístico haciendo la respectiva inspección. Para el manejo del material se debe tener en cuenta tres aspectos. Uno, la mezcla, condición del material para cumplir con la compatibilidad con otros materiales. Las empresas utilizan la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, que también permite evitar esa mezcla y evitar un incidente o accidente. También seguridad del material, con qué lo vamos a manejar. En este caso, si es de 25 kilos, entonces se debe utilizar una fuerza mecánica. Pero si es menor a 25 kilos, se puede utilizar fuerza manual, o sea, fuerza del ser humano. Y el tercer aspecto en este manejo del material es el tema de la ruptura, las recomendaciones que se debe tener para evitar un desprendimiento. Ok, muy bien. Entonces tenemos por un lado la mezcla, matriz de compatibilidad, seguridad, si es mayor a 25 kilos, se debe utilizar fuerza mecánica y las recomendaciones para evitar la rotura. Aquí tenemos para el tema de la fuerza mecánica, tenemos varios ejemplos que se utilizan a nivel industrial: brazos mecánicos, montacargas, poleas, etcétera. Para el almacenamiento tenemos dos aspectos. Uno es el área, en lugar donde debe quedar las materias primas, cumpliendo unas condiciones locativas y siguiendo las recomendaciones del fabricante, así como el método de almacenamiento, o sea, lo que se llama apilar esas materias primas. ¿Cómo sabemos cuánto debemos de apilar por unidad, pues por así decirlo? De acuerdo a lo que diga el fabricante, las especificaciones, para poder hacerlo de una forma correcta y evitar algún daño a estas materias primas. Ok, muy bien. Después seguimos con el tema de el transporte. Entonces, no todos los materias primas se debe llevar en un determinado vehículo. Por ejemplo, si es una vacuna, se debe llevar en un equipo o en un
digamos, un vehículo con condiciones para mantener esa cadena de frío. Lo mismo para el tema de los alimentos. Para el tema de la preservación va muy lineado, por así decirlo, con el tema de las áreas. Por ejemplo, si seguimos con el tema de la vacuna, si va, digamos, en el vehículo, que conserva todo el tema de la cadena de frío, pero llega a un proyecto y se pierde esa cadena de frío, entonces va a perder esas características. Lo mismo se debe aplicar también esa preservación en casi toda la estructura de la gestión de materias primas, en especial en su almacenamiento. También el tema del embalaje es cómo debe de ir el producto, esas materias primas, ese es su estuche, por así decirlo. También hay que seguir las recomendaciones del fabricante para evitar que pierda esas propiedades, que pierda, digamos, lo que es la preservación. Seguridad y salud en el trabajo, hay varios aspectos. Uno es el tema de consultar las hojas de seguridad que pues en Colombia debe de cumplir 16 ítems, ¿sí? En donde se identifican los riesgos, su composición, qué elementos de protección utilizar. Pero independientemente, digamos, si es un producto químico, una materia prima, si digámoslo así, hay que tener en cuenta que para hacer todo el manejo, para la manipulación de estas materias primas, se debe utilizar unos elementos de protección personal. Para eso es recomendable dirigirse uno al proceso de seguridad y salud de la empresa para establecer cuáles son los elementos que deben utilizar mis trabajadores. Y por último, el tema ambiental, en el cual se presentan como unas recomendaciones para evitar, digamos, una ruptura o más que todo, en caso de que se presente una ruptura, un desprendimiento de esas materias primas, cómo hacer para evitar un impacto ambiental negativo dentro de la empresa y en la comunidad. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿cuál es mi recomendación? Todas las materias primas, las más significativas, se debe de llevar todo este orden aquí como lo especificamos. Entonces, esto es como un Excel, ¿sí? Como que cada producto, cada materia prima va a tener una fila y cada columna va a ser inspección o ensayo. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Entonces, una inspección visual, verificar con orden de compra versus la remisión, etcétera, etcétera. También tenemos el tema de la mezcla. Por ejemplo, para el caso, este ejemplo de pintura dice que no se debe mezclar con materiales corrosivos por el tema de la matriz de compatibilidad. Seguridad, utilizar montacargas o apilador lo que aplique. Rotura, no tirar los galones de forma brusca, esto es para evitar la rotura. Recomendaciones, ya en el tema de almacenamiento, que son dos criterios, áreas y métodos. Entonces, el área zona cubierta, contenedor para controlar de derrames de sustancias químicas, se aplica por el tema ambiental. Apilar un galón sobre otro como máximo es lo que dice el fabricante. Y ya tenemos la entrega para el transporte, se identifica la mercancía y que esté fija una base. O sea, cada vez que se transporta en un vehículo, por así decirlo, un equipo en movimiento, debe estar fijo, digamos, tener una base para evitar, digamos, que cambien algunas composiciones o se pierdan esas materias primas. Preservación, mantener a temperatura ambiente, otra recomendación, embalaje, entregar en el galón original. Muy bien, seguridad y salud, dice unos elementos de protección asociados para esa materia prima. Y ambiental, hacer una exposición final de los residuos galones con residuos de pintura, contener el kit de derrame de sustancias químicas, que es eso que aplica, digamos, en caso de un derrame de estas materias primas para evitar un impacto negativo en la empresa o en la comunidad cercana. ¿Ok? Muchísimas gracias y todo lo mejor. Nos vemos en la próxima con otro tema. Felicidades.